¿Qué tal? Le damos la bienvenida al espacio de Cerca de parte de todo el equipo de profesionales de esta casa. Bueno, estamos muy contentos de recibir en nuestro plató a un gran colaborador de nuestro canal, de Doñana Comunicación, Juan Francisco Ojeda. Presentarlo, pues casi bueno, sería difícil porque podemos agregar pues su condición de catedrático emérito de geografía. Ya hicimos la entrevista con ocasión además de su jubilación. Él ha sido vicerrector de la Universidad de Sevilla. Bueno, también ha estado pues en el proyecto que estábamos hablando, ¿no?, de la Universidad Pablo de Olavide, y sobre todo es almonteño. Para nosotros es muy especial también porque ha estudiado pues con el alma y con el corazón su tierra, y ese es un legado que nos ha dejado a todos nosotros, fruto de esa labor, nos decía, de toda una vida, además sentida, como digo, como almonteño. Pues nos queda también, y tenemos la suerte de poder contar con él en el programa documental Paseos por el Tiempo y sus Paisajes, que ya lleva además 4 temporadas y quizá tenga alguna más. Bueno, Juan Francisco, gracias por acompañarnos. Por cierto, primera vez que estamos en el plató. Sí, es verdad. Después de haber trabajado con vosotros en varias ocasiones, nunca habíamos estado aquí en el plató. Muy bien, me alegro de que sea la primera vez y nada, estupendo, me alegro. Habrá más. Bueno, hoy nos trae un tema muy interesante, además muy reciente, que es la reedición de la tesis doctoral de Juan Francisco Ojeda. Yo, bueno, hablando con él antes de grabar la entrevista, me parece un documento más que clave, fundamental, riquísimo, producto de un estudio exhaustivo en multitud de facetas, en la geográfica, en la histórica, en la política, en la poblacional, la demográfica. Es un compendio impresionante. Me gustaría que, en primer lugar, para darle valor a ese trabajo, porque como digo, se ha reeditado la tesis con unas actualizaciones, con algunos documentos que se han aportado, de los que hablaremos seguidamente, pero por decirlo de una manera coloquial, la tesis que lleva dentro, ¿cuántos años de trabajo? ¿Cómo podríamos resumir toda esa labor que dio ese fruto final? Sí, bueno, como tú sabes, para ser profesor en la universidad se necesita tener la tesina. En el momento que yo fui profesor, se necesitaba tener la tesina, que fue también sobre Almonte, los paisajes agrarios de Almonte, y un capítulo especial dedicado a la viña, y que la publicó la Diputación de Huelva. Se llama así, Paisajes Agrarios de Almonte. Y ya a raíz de la tesina pues continué trabajando, entré como profesor en la universidad y, lógico, lo primero que te exigen es que vayas haciendo una tesis. Entonces, ¿qué significa para mí ese momento? Un momento importante, porque estamos hablando del año 77, enero de 1977. Es cuando yo soy contratado como profesor ayudante en la Universidad de Sevilla. Y empiezo, por una parte, a terminar la tesina, que ya la estaba elaborando siendo todavía estudiante, terminar la tesina, inmediatamente la tesis. Estamos hablando del 77. Un momento especial porque efectivamente estamos en la transición hacia la democracia. Estamos trabajando, por ejemplo, en Almonte de forma interesante desde el 78, creando una especie de programa de izquierda de Almonte que fue en un primer momento muy potente, y que salía de un cineclub que habíamos montado, y un programa que se basaba pues, en una gran parte en lo que yo iba investigando en la tesis. Entonces, de ese programa salió UPA, Unión del Pueblo Almonteño, que nos presentamos en las primeras elecciones municipales y obtuvimos. Yo no salí, me parece que fueron por 35 votos. Yo iba al segundo, salió Juan Castellano, de representante nuestro, y nada, en todo ese proceso yo además iba aprendiendo a ser profesor, porque yo, como sabéis, he estado en el seminario durante mucho tiempo, estudié filosofía escolástica, estudié teología y después hice historia general. Entonces geografía había estudiado, pero muy de paso, entonces tuve que empezar a ser geógrafo, porque como crearon
la facultad, la especialidad de geografía en la Universidad de Sevilla, por lo que me contrataron. Entonces, pues estudiar geografía, preparar la tesis, hacer toda una serie de cosas, todo eso duró prácticamente 10 años. 10 años. De manera que en el año 85, o sea, 8 años después, pude defender la tesis ante el tribunal, salió bien, no hubo ningún especial problema, todo lo contrario, muchas alabanzas, y la tesis pasó a convertirse en un hito en la historia de la investigación en Doñana, porque fue la primera aproximación desde las ciencias sociales al Parque Nacional de Doñana. Eso hizo que el patronato de Doñana, del que en aquel momento era presidente Alfonso Guerra, pues plantease al Ministerio y concretamente al ICONA la posibilidad de publicarla de forma inmediata. Entró en una lista de publicaciones, fue muy adelantada y inmediatamente en el 87, se hace la publicación. Se publica en el número 49 de las monografías de ICONA, se publica esta tesis que se llama exactamente así: Organización del territorio en Doñana y su entorno próximo, entre paréntesis, Almonte, siglos XVIII-XX. Entonces, 10 años aproximadamente. Bueno, tiene una dedicatoria muy especial a tu padre. Ah, sí, porque mi padre, bueno, yo a mi padre lo considero uno de mis grandes liberadores. Yo he tenido en la vida unos cuantos liberadores, ¿eh? Algunos profesores míos en el seminario, superiores en el seminario, jugaron un papel de liberarme de los miedos, de las cosas, de abrirme camino, de buscar horizontes. Y para mí el mayor de los liberadores fue mi padre. Mi padre siempre fue un hombre que, bueno, era hijo de jornalero, como todo el mundo sabe en este pueblo. Él fue un desertor del arado, como tanta gente en aquellos momentos, y se dedicó en un primer momento a ser aprendiz en una tienda de tejido, la de Rafael Díaz en la plaza, y posteriormente puso su propia tienda de ultramarino, pequeñita, y fue tirando como cartero también de Almonte, El Rocío y Matalascañas. Entonces, además de ser mi padre, era mi amigo y yo tenía una relación muy potente con él, una relación interesantísima y muy fuerte, de manera que es muy curioso porque todavía tengo la suerte de que de vez en cuando me despierto riéndome mucho con mi padre, soñando con mi padre, y riéndonos de todo. Era una persona que tenía un sentido del humor muy interesante y nos permitía reírnos de muchas cosas. Por ejemplo, de todo lo que estaba haciendo en aquellos momentos, pues el boom del Rocío, el boom de Matalascañas, Doñana, todo ese tipo de todo. Él me decía siempre, ten en cuenta que en este pueblo hay mucha gente que llegan aquí en plan señorito y quieren mangonear y no sé cuánto. Me daba de alguna forma pistas para ir, y entonces me dio mucha pena que se muriese en el año 82 y solamente pudo disfrutar de mi tesina, pero no de mi tesis, que él sabía que yo iba echándola para adelante, con él, con su ayuda. Estamos hablando a partir de la reedición, precisamente de la tesis de 1987, por parte de la editorial Niebla. Esta tesis es gratuita y abierta, y se puede acceder a ella por un enlace de internet. De manera que, bueno, pues que es mucho mejor, mejor, porque esta tesis en papel se agotó casi inmediatamente. En el año 90 estaba ya prácticamente agotada. Tuvo mucha aceptación, sobre todo eso porque era una primera aproximación social a Doñana y fue muy querida y muy aceptada y muy comprada, de manera que se agotó la edición y no se volvió a editar. Y ahora, a los 35 años, después de todos los acontecimientos del 50 aniversario de Doñana y dentro de este marco más o menos general, pues es donde cuando se ha publicado. Pero se ha publicado de una manera muy especial, porque lo primero que se ha hecho ha sido
digitalizarla. Esa tesis me la escribí yo y después me la pasó un mecanógrafo en mecanografía y no estaba en sistema informático, de manera que ha habido que escanearla, digitalizarla completa, arreglarla, maquetarla y trabajarla y diríamos optimizar los gráficos, porque los gráficos nosotros queríamos que la tesis se mantuviera lo más cercana posible a la tesis primera, y le hemos añadido después algunas cosas, pero hemos puesto una letra que pueda ser más legible, porque la letra es muy pequeñita, en fin, una serie de asuntos que pueden ser interesantes. Se le ha añadido un prólogo a la segunda edición, le he añadido además un epílogo, un apéndice último en el que explico un poco mi relación vivencial y bibliográfica con Doñana y eso, y el epílogo. Entonces la tesis en estos momentos tiene aproximadamente casi 900 páginas y se puede acceder a ella de forma gratuita y abierta. Creo que vamos a poner después, al final de la entrevista o en algún momento, vamos a poner la web a la que se puede acudir para que todo el que quiera pueda ir. En la biblioteca de Almonte, yo también he estado hablando con Salud y con Julio, y ellos también la tienen en papel, pero el papel está muy gastada y pueden también facilitar la web para poder entrar tranquilamente con su ordenador a la tesis. Eso es lo más interesante que tiene, que es gratuita y abierta. Entiendo, bueno, pues es un legado, lo decía con anterioridad, todavía más por cuanto el contenido es absolutamente libre, gratuito y accesible. Bueno, muchas cuestiones, yo estoy empeñado en despertar atractivos, ¿no?, para que ustedes se acerquen a este importantísimo trabajo sobre Doñana de Juan Francisco Ojeda, afortunadamente pues actualizado y con esas aportaciones que él ha citado con anterioridad. Bueno, si tuviéramos que hablar, por ejemplo, de momentos especialmente singulares vividos por Doñana, como decía con anterioridad, parece que no ha dejado de ser, evidentemente, Doñana, pues un lugar en el que se han manifestado los ecos de las políticas que se han ido implantando, bueno, pues evidentemente desde Madrid, por ejemplo, a todo el territorio nacional, y ahí hablamos del siglo XVIII, del XIX, con una importancia enorme, por ejemplo, incluso con determinados personajes de Almonte, bueno, que se nombran pero no se conocen suficientemente, ¿no?, quizá como Domingo Castellanos. Sí, vamos a ver. Mi tesis empezó siendo o queriendo ser un estudio de la estructura de la propiedad en Almonte, como estaban haciendo en aquel momento muchos compañeros o algunos compañeros geógrafos y economistas, Antonio Miguel Bernal, Antonio López Ontivero, Josefina Cruz Villalón, en las zonas campiñesas de Sevilla y de Córdoba. Empezó queriendo ser efectivamente eso, un análisis de la estructura y la evolución histórica en la estructura de la propiedad y en el orden de los cultivos y de los aprovechamientos en este pueblo a lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX. Pero lo estaba haciendo paralelamente con Josefina Cruz, que la hacía sobre Carmona. Y entonces empiezo a descubrir, cuando voy contrastando datos con lo de Josefina, que esto de Almonte era distinto a lo de Carmona. No estamos hablando de una campiña, estamos hablando de un mundo totalmente diferente, de un mundo mucho más marginal. De manera que se puede decir que el primer propietario de Almonte en los años mediales, a mediados del siglo XVIII, Domonte y Pinto, por ejemplo, pues podría ser aproximadamente el número 50-60 en el ranking de los propietarios mayores de Carmona. O sea, estábamos en un mundo con una estructura de la propiedad mucho más pequeña, mucho más mediana que en el mundo campiñés. Estamos en un mundo marginal, con una capacidad productiva
relativamente escasa en relación con las tierras fértiles, los bujeos de la campiña, por ejemplo, sevillana o cordobesa, incluso onubense, ¿no?, de Trigueros o de San Juan del Puerto. Estamos en un mundo de arenas, de barros, de caliza, que producen, pero producen mucho menos que estas fértiles campiñas. Entonces fue Antonio López Ontivero precisamente el que me dio las claves para entender la singularidad, la originalidad de mi tesis. Juan, ¿tú no te has dado cuenta que lo más importante que tiene Almonte es Doñana? Yo no me había dado cuenta, como tantos almonteños en aquel momento no nos habíamos dado cuenta, efectivamente, pero empiezo a descubrir que efectivamente Doñana es el producto no solamente natural más excepcional del mundo en el que nos movemos, sino el producto histórico geográfico más excelente y más potente de un modelo de organización del territorio típico de Almonte, de Hinojo, de Analcázar, de todos los pueblos estos. Y yo uso a mi pueblo, Almonte, como ejemplo de ese tipo de asuntos. Entonces, en ese sentido, la pregunta, perdona... Sí, lo relacionaba, por ejemplo, con el siglo XVIII, esa estructura, y a partir de ahí el XIX, como Doñana cambia, ¿no? Efectivamente. En el eco digamos, de en las ese decisiones sentido, políticas. Podemos ver en la tesis que hay un primer momento que sería como una fotografía parada de lo que es el régimen antiguo, lo tradicional, la agricultura tradicional en Almonte, que es el catastro de Ensenada. El catastro de Ensenada, con sus distintos volúmenes, que son tomos que estaban en el ayuntamiento, faltaban algunos, pero los pude de alguna forma recomponer, me permitió crear reconocer lo que era este pueblo en la época más tradicional. Era un pueblo eminentemente agrícola. Aquí todo el mundo era agricultor, no había otro tipo de profesión. Prácticamente hasta 1850, por los análisis que voy haciendo también de las poblaciones y de las ocupaciones de la gente en los censos y tal, me voy dando cuenta que hasta 1850 no empiezan a aparecer aquí lo que podríamos llamar los menestrales, o sea, la gente que se dedican a cubrir los servicios que necesitan la agricultura. Entonces la gente me pregunta, bueno, Juan, entonces ¿qué hacían la gente de Almonte en el siglo XVIII cuando necesitaban un serón, o cuando necesitaban una caldera, o cuando necesitaban algún otro tipo, una herramienta del campo, o lo que sea? Pues esperaban, por ejemplo, la feria de Niebla, o iban a comprarlo al otro lado. Ajá. Lo normal es que esperaran a la feria de Niebla, y en la feria de Niebla se abastecieran de este tipo de asuntos. Entonces, es a mediados del siglo XIX cuando empiezan a llegar aquí una serie de apellidos muy conocidos y muy reconocidos, que de alguna forma van a cubrir la parcela de lo que significan los servicios a la agricultura. Entonces llegan los castellanos, por ejemplo, que se dedican a las parterías, o los faracos, que se dedican al tema de la herrería, o de la calderería, la herrería, etcétera, o los sauden, que también trabajan en asuntos vinculados al tejido, cosas de ese tipo, guitarra, en fin, gente que vienen de distintos sitios, tanto castellanos como franceses o italianos, y llegan y se van, diríamos, van constituyendo una pequeña, una clase, un estamento medio que va a terminar siendo parte de la burguesía que se va a ir creando en el siglo XIX. Y el siglo XIX efectivamente es crucial, es fundamental, porque es el paso del antiguo al nuevo régimen, la aparición, el cambio de la nobleza, de los señores y tal, a la burguesía.
a la burguesía. Y eso empieza con, como sabemos todos, con la Constitución de Cádiz y la ruptura con los privilegios nobles, y se continúa con las desamortizaciones que van creando o haciendo propiedad privada todo lo que era antiguamente propiedad de los nobles o propiedad pública, y todo eso va creando pues una pequeña burguesía, en este caso en Almonte una pequeña burguesía, no muy grande. Ahí una de las cosas que presento y es curioso es el número, los 20 primeros propietarios de casi 2 siglos, en Almonte de casi 2 siglos de su historia, ¿no? Propietarios agrarios. Y son gente que podríamos llamar pequeños hacendados, ¿no? O medianos hacendados. Medianos o pequeños hacendados. Cuestiones que van al hilo de la historia, que estamos repasando en la tesis publicada vía internet, lo hemos comentado, gratuita, accesible para todas las personas que quieran ahondar en el pasado de nuestro pueblo. Le mencionaba un nombre, Domingo Castellano, me gustaría que lo pusiéramos en contexto. Eso es. También quizá Antonio Guitart. Sí. Son dos figuras clave. Dos figuras importantes, dos figuras interesantes, muy interesantes en este pueblo. Domingo Castellano fue un personaje del siglo XIX, primer tercio, hasta mediados del siglo XIX aproximadamente, que era constituyente, en el trienio liberal era liberal, de alguna forma era el líder de los liberales en este pueblo, junto con su sobrino Barrera. Esta gente, curiosamente y en relación con Doñana, tienen un protagonismo muy especial, porque durante un cierto tiempo son administradores del duque de Medinasidonia en Doñana. Pero hay un momento en 1837 en que el Parque Nacional, lo que ahora es el Parque Nacional, el Coto, es privatizado, o sea, es secuestrado, se le quita a Medinasidonia, porque Medinasidonia tiene una serie de veleidades con el tema carlista y demás, y entonces se le quita y se nombra como administrador único a Domingo Castellano. Y fue un momento importante en lo que significa la modernización de Doñana como finca explotable, no ya como coto de caza, que era lo que lo usaba, para lo que lo usaban los señores, sino como finca explotable. Se alquilan las dehesas, se sigue avanzando en lo que es la plantación de pinares, se introducen animales exóticos, en fin, hay un cambio en el orden de la gran finca de Doñana, porque Almonte en realidad era los ruedos, o sea, el espacio que rodeaba al pueblo y que eran los labrados, por decirlo de alguna forma, en el que uno podía llegar hasta donde uno podía llegar con una burra y volver en el día, más o menos eso alrededor del pueblo, y ya el resto era un espacio como muy vacío, arenales, a todo se le llamaba marisma, aunque no era todo marisma, en una gran parte, la parte del Avalar y todo eso eran arenales, y la otra parte ya marisma. La marisma de Almonte tampoco es excesivamente grande, mucho más grande la marisma de Hinojo que la marisma de Almonte. De hecho, los almonteños usaban clásicamente para su ganadería la marisma de Hinojo. Entonces, todos esos espacios eran espacios un poco vacíos, y al fondo estaba Doñana, el coto de Doñana. El coto de Doñana, del que yo tengo unos primeros recuerdos infantiles, eso lo pongo en el apéndice 9 de la tesis, unos recuerdos infantiles un poco especiales, ¿no? Para mí, Doñana, cuando yo era niño, la primera imagen que tengo es una imagen negativa. Son unos venaderos amarrados por la calle, presos, y las mujeres detrás llorando. Y me acuerdo de en la siesta pasar esa comitiva
por la calle Sevilla donde yo vivía y a mí llamarme mucho la atención. Y yo le preguntaba a mi abuelo, que era maestro, don Juan Rivera, preguntaba, abuelo, ¿y esta gente? Y mi abuelo me decía, no, mira, estos son personas que tienen que vivir de algo y van a cazar, son furtivos, y eso de furtivo, que no está permitido que cacen en Doñana, y entonces, y bueno, ¿qué tiene que ver eso con la Guardia Civil? Pues sí, la Guardia Civil se encarga, ya me estaban dando las claves de entendimiento de un asunto que muy curioso, ¿no? Oye, y abuelo, y esa señora que va ahí detrás, la he visto yo en casa vendiéndonos carne. Chiquillo, no digas eso fuerte, es que a nosotros, claro, nos gusta mucho la carne de venado, pero eso no se puede comprar. De todas formas, alguna forma habrá que hacer para ayudarle a estas personas. En fin, esa es la primera imagen que tengo yo de Doñana como almonteño. Una imagen bastante negativa, como un coto que está allí, muy lejos, que es de unos señores que no viven aquí, que viven en Sanlúcar o que viven en Sevilla, y que los usan para cazar, y algunas veces viene el rey y vienen una serie de gente y tal, no sé cuánto. Esa era la imagen primera que yo tuve. Después progresivamente fui descubriendo, y eso se ve en la tesis perfectamente, que de esa mirada infantil fue pasando a una mirada juvenil en la que ya se introducían algunos otros elementos de conocimiento muy vinculados, por ejemplo, a lo que me iba contando mi padre o José María Castrillo, que iban por aquella zona todos los días y que me contaban cómo iban haciéndose las cosas en distintos sitios, que si Najarsa, que si la pequeña Holanda, que si esto, que si lo otro, todo este tipo de asuntos. Y ya después en la universidad aprendí con mi profesor José Manuel Rubio, que es un hombre que vino de Valladolid a ser anillador en Doñana, pues él me enseñó a ver mi mundo de otra manera, de una manera mucho más importante. Y entonces él me decía, Juan, tú tienes que ser lo que has aprendido en el seminario, que es ser hermeneuta de Doñana. ¿Qué es un hermeneuta? Esto es interesante. Hermeneuta es el que cumple la función del antiguo dios griego Hermes. Hermes era un dios que sabía el idioma de los dioses y el idioma de los hombres, y entonces era como el correo, y transmitía a los dioses lo que querían los hombres y a los hombres lo que querían los dioses. Entonces estaba ahí intermedio. Entonces tú tienes que ser el Hermes de Doñana porque tú eres almonteño, tienes el lenguaje de ese pueblo, tienes el conocimiento de ese pueblo, tienes las percepciones de ese pueblo, pero a su vez eres universitario y has aprendido que eso tiene un valor y que eso tiene una ciencia por detrás y unas investigaciones, y todo eso tienes tú que ponerlo. Entonces, la tesis en el fondo es eso, es un ejercicio hermenéutico de una persona de Almonte que pretende de alguna forma explicar su pueblo y Doñana como producto más genuino de ese pueblo. Bueno, y nosotros tenemos la posibilidad de disfrutarlo. De hecho, estamos disfrutándolo en la conversación con Juan Francisco. Hablábamos distintos momentos importantes. Me gustaría porque ya lo digo, desde las polémicas con Doñana más recientes prácticamente, pues ahí aparecen las de los años de la transición, años 80, etcétera. Me iba antes con anterioridad a la Segunda República, que es un momento también muy interesante. Efectivamente, hay otro segundo personaje del que me mencionaste antes y que está relacionado con la Segunda República, que es Guitart, Antonio Guitart. Antonio Guitart fue el padre de Luis Guitart y de los Guitart de ahora, ¿no? De ahora, ya son mayores, pero sí, de mi edad y superior. Antonio Guitart era una persona muy especial de este pueblo, era interventor del ayuntamiento, pertenecía al Partido Radical del RU, o sea, era un hombre de derechas, pero muy republicano. Muy republicano. Se puede ser de derecha y republicano. Todavía hay gente en este pueblo que no entienden eso. Pues sí, hay gente de derecha y republicano. Hay un caso, por ejemplo, el presidente francés es un hombre de derecha y republicano.
pues aquí también había gente de derecha y republicano. En este caso, este hombre era un hombre religioso, muy creyente, pero muy republicano, muy, diríamos, reivindicativo de lo que significa la ciudadanía como realidad principal del orden político en un país o en un pueblo, ¿no? Entonces, en este sentido, él escribía en el Hidalgo de Madrid, escribía distintos artículos con un seudónimo que era Amargo, que él había construido con Antonio Guitar Mendoza, me parece, Amargo, y escribía muchas cosas, y en la época de la República hizo una tarea importantísima en lo que significaba el reconocimiento de Doñana como un territorio para la ciudadanía de Almonte. En este sentido hizo unos trabajos que algunos de ellos se exponen en algunos de los apéndices, de ver qué es lo que dejaba Doñana, qué es lo que podía dejar si se repartiese en trozos, en parcelas para gente del pueblo. Y es curioso porque se presenta también en una de las notas una serie de telegramas que se van recibiendo en el ayuntamiento, porque está el Instituto de Reforma Agraria actuando sobre Doñana, lo considera un despilfarro de la monarquía y que debe absolutamente expropiarse y dedicarse al pueblo. Y entonces hay una serie de telegramas, uno de ellos de Domingo, Marcelino Domingo, diciendo: voy para Almonte el 14 de julio a repartir las tierras a los almonteños. 14 de julio de 1936. Ajá. Eso es fundamental, ¿no? Uh-huh. Entonces, la idea es, menos mal que fracasaron. Ese es el asunto, es ¿sí? La paradoja. La paradoja claro. Del tema, el libro que he escrito, este pequeñito, que supongo que conoceréis mucho, se llama Historia portátil de Doñana, un libro pequeñito. Este libro que he escrito con Juan Villa, en él decimos que, lo dedicamos a todas aquellas personas que a lo largo de los últimos siglos han ido fracasando en sus intentos de planificación de este territorio. Porque gracias a esos fracasos tenemos hoy a Doñana. Y eso es así, es verdad, ¿no? Entonces, en este caso, a pesar del fracaso del intento, sin embargo, también yo quiero reivindicar la figura realmente republicana y ejemplo de ciudadanía de Antonio Guitar. Bueno, estamos solamente tocando detalles de la tesis del patrimonio magnífico que aparece ahí, resultado de los trabajos de Juan Francisco Ojeda. Podríamos hablar de muchos temas, vamos a quedarnos con alguno más. Resultaba interesante también, al menos, dar un apunte del papel de la Iglesia a lo largo de la historia de Doñana. Sí, bien, de la historia de Almonte y consecuentemente de este territorio. De la Iglesia tengo la ventaja de que contamos en el Ayuntamiento de Almonte con todos los libros particulares de eclesiásticos, del catastro de Ensenada. Eso me permitió recomponer muy bien todo lo que era la estructura de apropiación de la Iglesia de los predios, las fincas en Almonte. Y efectivamente la Iglesia, como buena heredera de San Pablo, y eso lo aprendí yo en teología, es rica con los ricos y pobre con los pobres. Entonces, en este caso, era pobre con los pobres. Aquí no había grandes ricos, grandes riquezas, grandes nobles, grandes fincas, a excepción de Doñana, que era una gran finca, pero que era muy pobre desde el punto de vista de la productividad. Entonces, la Iglesia, pues también, de qué es lo que tiene fundamentalmente en la época tradicional la Iglesia. Pues hay aquí bastantes capellanes, bastantes curas en distintas situaciones y viven en algunos casos de lo que se llaman las capellanías, que son
como pequeñas herencias que le van dejando a la iglesia o a ciertos curatos, le van dejando la gente cuando se mueren, una parcelita con la renta de la parcela, y eso permite pues tener aquí a un sacerdote que vaya llevando la capellanía, y hay bastantes capellanías, hay unos conventos, un convento de mínimo, un convento de dominicos o de dominicas, en fin, hay una presencia de la iglesia, pero una iglesia no excesivamente pomposa, ni lujosa, ni rica, sino una iglesia como el pueblo, una iglesia de los marginales y marginal. Progresivamente la iglesia se produce, como sabemos, con Mendizábal, la desamortización eclesiástica, y entonces se va perdiendo esas pequeñas capellanías y esas pequeñas riquezas que podía tener. Pero también es importante, en este sentido, la iglesia empieza a adquirir una importancia grande desde principios del siglo XIX, lo que es el rocío. El rocío, que se había iniciado, como todo el mundo sabemos y ya hemos visto en muchos momentos, con la capellanía de Baltasar III, sigue avanzando, pero prácticamente hasta el siglo XIX no se encuentra en las mandas testamentarias, en los testamentos, diríamos, donaciones a la capellanía del Rocío. Anteriormente las donaciones se hacían a los conventos o a la Virgen de la Gracia, pero la Virgen del Rocío tenía una importancia que no llegaba a ser sustantiva, aunque era patrona de Almonte, evidentemente, pero empieza a tener su gran importancia, yo creo que desde mediados del siglo XVIII y en adelante. De manera que el Rocío al final termina estudiándose en la tesis de manera especial de cómo la romería pues va creciendo y explota principalmente con la construcción de la carretera, con todo lo que significa los medios de comunicación, etcétera, etcétera, y la extensión de las hermandades hasta llegar a la situación actual, que es una situación realmente que se puede considerar una fiesta por lo menos de carácter nacional, por lo menos de carácter nacional. Bueno, más cuestiones. Estamos disfrutando mucho del diálogo, se nos está yendo un poquito de hora, pero es que para nosotros también es un privilegio poder preguntar, consultar a Juan Francisco Ojeda, nuestro colaborador, catedrático de Geografía y, como digo, bueno, pues alma mater del programa que ustedes están disfrutando y que nos ha dado pues tantos regalos como Paseos del Tiempo y sus paisajes, el programa dedicado documentalmente hablando a Doñana. Si hablamos del siglo XX, también hay mucha tela que cortar, porque el siglo XX ha significado muchas cosas, desde una relación en cierto modo de conflicto entre el hombre y Doñana, hasta, bueno, pues una reconsideración a partir de aspectos medioambientalistas, incluso algún que otro caso polémico que también se ha incorporado o se ha añadido o se ha extendido más, ¿no?, en el desarrollo de esta reedición de la tesis. Como digo, el siglo XX ya casi nos alcanza la memoria, pero también es importante realizar esa labor de hermeneuta. Desde mediados del siglo XIX, con la desamortización de los bienes propios y los bienes comunales, hasta la actualidad, diríamos, todo, yo hablo en la tesis, digo en la tesis, pionerismo y descubrimiento del sur. Aquí se produce un proceso de avance hacia el sur igual, o diríamos, claro, evidentemente con la sordina de lo que significa lo local frente a lo gran nacional, pero del calibre de lo que es el Far West. Lo mismo que el Far West de las películas es la conquista hacia el oeste, aquí se produce una conquista hacia el sur, un Far South, una conquista hacia el sur. Y se va primero descubriendo de manera mucho más evidente, segundo midiendo, repartiendo, porque antes no se medía. Las arenas y las marismas, ¿qué sentido tenía medirlo para una agricultura tradicional que se medía por lo productivo? Dice, ¿qué es una fanega de trigo? Eso lo he aprendido en la tesis y me ha resultado increíble, claro, porque no es lo mismo en un lugar productivo que en uno que no lo es. Claro, ¿qué es una fanega de trigo? Dice, lo que en buena sembradura
se empana o se siembra con una fanega de grano. Una fanega de grano, todo el mundo sabemos que es un aparato, una medida de capacidad, una medida de volumen. Entonces yo, si soy un buen sembrador, voy tirando el grano. Si la tierra es muy buena, yo tiro más grano porque me multiplica por mucho. Si la tierra es muy mala, yo tiro grano muy deslavazado porque me multiplica por muy poco. Entonces, en este sentido, las tierras del sur nuestra, las arenas, las marismas, no eran ni sembrables. Entonces dice, en el Catastro de Nada pone improductivas, tierras improductivas por naturaleza. Entonces, no se medían. Entonces, lo primero que tienen que hacer es medir. 1855 el ayuntamiento manda a unos agrimensores a que midan todo el término del pueblo. Y lo miden ya con mucha exhaustividad y lo dividen en grandes parcelas y los dividen, más que en grandes parcelas, en grandes parajes, ¿no? En grandes parajes, y se va reconociendo el pueblo. Entonces hay un camino hacia el sur y se va descubriendo que ese sur que apenas tenía valor se va a convertir en el gran tesoro de Almonte. Y efectivamente yo recuerdo siempre un letrero muy grande que se puso durante una época a la altura del Pastorcito, cuando empieza precisamente las arenas y los pinares, que ponían los grandes tesoros de Almonte, el Rocío, Matalascañas y Doñana, ¿no? Efectivamente. Se descubre que, diríamos, los últimos serán los primeros, ¿no? Que hay este espacio se tiene que ordenar de otra forma. Y hay una relación con Doñana desde Almonte que va cambiando y que va cambiando en distintos momentos y que tiene unas expresiones en muchos momentos de cierto antidoñanismo. No podemos olvidar eso que contaba yo antes de mi primera impresión como niño del asunto. Tampoco se puede olvidar que hay un momento en que la gente del pueblo tienen conciencia de que lo expulsan de allí, donde estaban haciendo roza por fuego, y lo echan de allí como si aquello no fuera suyo, y ellos tenían conciencia de que era suyo y había sido usurpado por los duques. En fin, hay toda una lucha que tampoco es tan excepcional aquí, ¿eh? Eso mismo pasa en la Camarga. Ajá. Eso mismo pasa, lo he podido estudiar yo también con la gente, en el estuario, en el delta del Po, en fin, en una serie de sitios de espacios naturales pasa lo mismo, ¿eh? Hay un cierto mecanismo en contra de los autóctonos, en contra de unos señores que vienen de fuera a organizarnos nuestra vida. Entonces, ese tipo de planteamiento es un planteamiento que progresivamente va cambiando, pero que llega hasta el año 78, ¿eh? En el año 1978, cuando se establece la ley de Doñana, yo adopto una posición bastante enfrentada a ciertas partes de la ley, a la parte sobre todo compensatoria. A mí me parece que Doñana no puede entrar por los bolsillos, Doñana tiene que entrar por la cabeza. Entonces, decir que el pueblo de Almonte y los pueblos de Hinojo o de Alcázar tienen que ser compensados por dejarle al mundo Doñana, a mí me parece un engaño. Un engaño que conduce a un limonerismo que no tiene sentido de ninguna de las formas. Doñana, efectivamente, va a dejar una economía interesante en estos pueblos, pero la va a dejar de forma indirecta, no la va a dejar vía subvenciones, ¿eh? Porque nosotros no le hemos dado Doñana a nadie, ni nadie nos ha dado Doñana a nosotros. Esto es un asunto que en general esto es un orden de un parque nacional que es comprensible así. Y lo que hay es que entender que tenemos ese valor y que ese valor se mueve. Entonces, de ser antidoñanista radicalmente a que todo ahora se llame en el pueblo, por ejemplo, la toponimia empieza a aparecer de manera clara, lo que significa Doñana o lo que significa los elementos, esto mismo, lo que significa Doñana, lo que significa todos los elementos vinculados a este espacio tan bien publicitado por otra parte en el mundo, pues me parece importante. Yo he ido por muchos sitios del mundo, por muchos,
y he estado, yo qué sé, yo estoy pensando ahora mismo, pues, yo qué sé, en la República Dominicana, en Nicaragua, en algún sitio, otros sitios más de Oriente Medio, y la gente me han dicho, ¿y usted en qué trabaja? Y yo le digo, yo trabajo en Almonte. El Monte no lo conoce la gente. Yo trabajo, bueno, está también vinculado al Rocío, lo conocen algunos más, pero muy pocos. Yo trabajo en Doñana. Hombre, Doñana lo conoce todo el mundo, en todas partes. Es muy curioso eso, está muy bien publicitado. Eso es lo que en realidad puede crear, y está creando, y ha creado, y ha desarrollado una economía indirecta en este pueblo y en estos pueblos importantes. Bueno, estamos terminando esta entrevista, que la verdad es que podríamos estar hablando muchísimo tiempo, porque nos tiene con la boca abierta, aprendiendo cosas sobre nosotros mismos que desconocemos y que realmente pues nos llenan mucho, y además nos mueven a acercarnos a la tesis reeditada de Juan Francisco Ojeda, que es el propósito de esta entrevista. Se reeditaba, si mal no recuerdo, en 2022, pero bueno, estamos ahí pues todavía pues con el trabajo pues, recién publicado, y además ya lo hemos comentado varias veces en esta entrevista, que ustedes pueden acceder de manera libre. Recordaremos cómo se puede hacer. Debemos destacar que no es una tesis al uso en papel, no es un libro al uso en papel, es un libro informático, un libro al que se puede acceder informáticamente, con mi ordenador, con mi móvil, como sea, yo puedo acceder perfectamente por medio de un enlace, de un link. Yo meto un enlace, le doy al enlace y llego al libro completo y gratuito. Perfecto. Bueno, vamos terminando con alguna conclusión. Yo le podría apuntar, por ejemplo, de lo que me ha llamado la atención, de las características finales de Doñana, esa mirada de síntesis que finalmente podemos entresacar cuando leemos esas 900 páginas de que consta la tesis. Hablamos, por ejemplo, pues de esa marginalidad, hablamos de ese mestizaje. En cualquier caso, estamos hablando de un lugar, bueno, al que debemos darle mucho valor, y que, bueno, terminado, teniendo esa mezcla de salvaje, mano del hombre, también, como digo, pues ese carácter único, en definitiva, que nos hace también conectarlo con otras regiones del mundo, como me comentaba. En cierto modo es algo paradójico. Sí. En primer lugar, un asunto importante ¿es excepcional Doñana? Pues sí, pero es modélico también. Es decir, Doñana es excepcional, pero a su vez responde a un modelo de orden territorial que se produce en muchas partes del planeta, en muchos sitios del planeta. Y para mí uno de los caracteres o de las cualidades más interesantes de Doñana que debemos entender como tal es el hibridismo, la mezcla. Doñana es un producto de mezcla de muchas cosas, de mezcla de hechos naturales. Aquí se mezclan el Mediterráneo y el Atlántico, Europa y África. Todo está ahí hay cosas de un lado, de otro y de otro, de los 4 sitios, convergen ahí. Pero no solamente natural, sino también humana. Aquí hemos llegado todos. Esto no es de nadie especialmente, esto no lo hemos heredado de don Pelayo, esto es un asunto que nosotros hemos ido heredando de nuestros antepasados, pero como comunidad, como grupo humano que además cada vez es más híbrido también. Fijaros, para mí está siendo muy importante y estoy trabajando en eso también bastante últimamente con una ONG a la que pertenezco. Es importante la presencia en este mundo del entorno de Doñana de la inmigración. Estos pueblos, Almonte, parte rociana, Palos, Moguer, tienen un porcentaje de inmigrantes inscritos, o sea, censados en el pueblo bastante importante. En Almonte no menos del 10%, entre el 10 y el 20% de inmigrantes censados. ¿Esto qué significa? ¿Esto significa un atraso? No, esto significa que es el momento, lo mismo que en 1850 llegaron todas estas personas que estamos diciendo que eran menestrales, ahora llega otro tipo de personas que se necesitan para cubrir una serie de tareas que nosotros no podemos hacer o no queremos hacer o estamos ya
diríamos, de paso de hacerla. Entonces, están ahí cubriendo ese... ¿Qué hay que hacer? Hay que dialogar con ellos. Hay que aprender a leer lo que significa la riqueza de estas personas. Entonces, Doñana también es eso, es esa riqueza. Lo mismo que Doñana, que Doñana es Rocío, pues claro, Doñana es Romería del Rocío, sino que se lo pregunte a Juan Pedro, que últimamente está dedicando muchísimo tiempo. Me decía el otro día, uy, lo de los rocieros me trae con muchísima tarea, pero muy agradable, porque claro, Doñana sin el Rocío no se puede entender, sería una tontería intentar entender a Doñana como algo puro. La búsqueda de la pureza en general en el planeta es una estupidez, pero aquí más estupidez todavía. Bueno, pues no nos cansamos de aprender de todo lo que nos aporta, lo mucho y bueno que nos aporta en esta visita, que además pues, nos ha dedicado exclusivamente para hablar de la reedición de su tesis Juan Francisco Ojeda. Ahora tendremos el complemento también, y lo voy a meter siquiera de soslayo, de seguir trabajando en la preparación de la 4ª temporada, que ya está grabada. Eso es. De Paseos del Tiempo y sus paisajes, que además, bueno, pues tiene a nuestros compañeros también muy bien ocupados, con una labor que han venido desarrollando, y es impagable desde luego la presencia de figuras en el campo intelectual, cada uno en su especialidad, que han colaborado para esta 4ª temporada, que como digo, está todavía en preparación. Sí, esta 4ª temporada se va a dedicar a la marisma y la vera, o sea, ya Doñana prácticamente Parque Nacional Interior, la marisma y la vera, y tenemos un poco en ciernes, vamos a ver si sale, una 5ª que se dedicaría a los cotos. Entonces, en eso estamos. Pues nosotros disfrutamos mucho y nos alegramos mucho de esa capacidad, de ese interés, de esa pasión por Doñana, que también, pues por supuesto, es uno de los fundamentos y de las energías que hace que Juan Francisco Ojeda pues se siga aquí de la mano con nosotros como colaborador, pues impagable para Doñana Comunicación. Agradecer esta entrevista una vez más. Gracias, y simplemente terminar recordando eso. O vaya a la biblioteca y Salud o Julio os pueden indicar exactamente el link o el enlace para poder acceder a mi tesis, o también os pondremos aquí un enlace para que podáis acceder tranquilamente. Perfectamente, así lo hacemos. Juan Francisco Ojeda, siempre es un placer y un honor contar contigo en nuestros programas. Muy bien. Gracias.